Si has visto el video anterior en donde te enseñé a hacer el falso cuero, hoy vamos a hacer unas cestas para forrarlas y vamos a hacer el kit de regalo con las gemas que hicimos en el directo. Te invito a que lo mires, está en el canal Babel Dream Soaps, te dejo el link en la descripción. Para esta cesta yo conseguí una bandejita en donde compré 3 pimientos para tener una idea del molde. Miren cómo es, para que tenga lo que es esta inclinación. La podrían hacer recta también, no hay ningún problema, pero me parece demasiado grande, así que voy a tener que imitar uno de los lados, acortarla, porque lo que yo quiero poner es una gema y una vela, por ejemplo. Entonces lo vamos a necesitar por este tamaño, para que también me entre en lo que son las hojas, que este es un tamaño A4. Voy a despegarla con mucho cuidado para sacar el molde, porque me gusta muchísimo esta bandeja. Para sacar el molde nuevo, la voy a cortar a la mitad. Pueden conseguir el fondo de cualquier caja y de esta manera la van a adaptar. Haciendo así, para sacar el molde, la van a hacer del tamaño que ustedes quieran, pero van a tener el molde para cortar. Yo creo que así, exactamente a la mitad, puede ir perfecto, porque yo quiero sacar 2. En una hoja quiero que salgan 2, para que salga rentable. Si la quieren hacer más larga, pueden hacerla así, pero ya con una hoja saldría 1. Si quieren 2, la hacen más pequeña. Entonces, vamos a sacar el molde. Si la queremos forrar, tendríamos que sacar 2. Una un poco más grande para poderle darle la vuelta y la otra exacta. Yo voy a sacar el molde primero. Para sacar el molde presionan. Y ya tenemos nuestro molde. Lo recortamos con una regla. Ustedes ya saben que va de punta a punta. No es necesario que quiebren aquí. Lo pueden hacer pegado de esta forma, aunque tenga los agujeritos, y les va a quedar como una cesta. También lo que pueden hacer es lo pegan directamente y esto es lo que sacan el molde. Una vez la tenemos cortada, vamos a pegarla. La podemos pegar con cinta para que no se nos mueva. Y de esta forma podemos pasar nuestro molde a otro sitio. Yo tengo estos cartones que son de sobres. Y ya tenemos 4. La tenemos pegadas, pero aquí pasamos la tijera por dentro y lo recorto. Tenemos 1, 2, 3 y 4.
Si utilizan sobres, fíjense de que no vayan datos personales por si la persona luego lo va a desarmar, que no sepan información personal. Con nuestro falso cuero vamos a forrarlas. Podemos forrar 2 de esto mismo. Pero lo que yo voy a hacer es mucho más sencillo. Lo primero lo voy a pegar. Entonces voy a dar vuelta, lo voy a pegar con cola de carpintero normal. Ya tenemos todas las bandejitas listas, terminaditas. Una vez tengamos este lado, podemos hacer exactamente lo mismo en el interior o lo pueden forrar, no hay problema. De esta manera vamos a emparejar el color y una vez esté seco vamos a pasar el sello. Vamos a pasar el sello y hacemos combinaciones para darle una terminación un poquito más bonita.
Antes de irme, quiero compartirles algo muy especial en lo que he estado trabajando todo este mes. He lanzado mi nueva revista jabonera y esta edición no es una cualquiera. Está dedicada íntegramente al poder de la avena. Si quieren profundizar en la formulación terapéutica, he preparado 10 fórmulas exclusivas para pieles sensibles, tanto en español como en inglés, pensadas para que lleven sus creaciones a un nivel superior. Pueden encontrar toda la información aquí abajo en el enlace de la descripción. Estas fórmulas no saldrán en ningún video. Gracias por acompañarme en cada proceso. Si este contenido les ha servido, recuerden que su Super Sense es el motor que me permite seguir investigando, creando tutoriales y compartiendo estas fórmulas contigo. Sigan creando, sigan experimentando y sobre todo, sigan siendo los alquimistas de su propia piel. Nos vemos en el próximo video.